Capítulo 23. El primer hilo que se deshace. Izuku se desplomó cuando llegó a casa. Su madre estaba allí cuando llegó, pero sus palabras no llegaron a sus oídos. Y cuando lo vio quedarse dormido instantáneamente en su cama, dejó escapar un largo suspiro antes de comentar que el niño le estaba quitando 10 años de vida antes de vendarlo nuevamente. A esto siguió el paso de la noche, que pronto dio paso a la mañana cuando se despertó deprimido. Gimió mientras se dejaba caer de la cama, su mente se sentía hecha papilla mientras intentaba levantarse. Izuku Midoriya. Gritó cierta voz, haciéndolo girar lentamente para ver a su madre mirándolo. Tenía los brazos cruzados y dejó escapar un largo suspiro. Te dije que no te lanzaras a todo. Ahora mírate. Izuku dejó escapar un murmullo ante esto, su forma ahora estaba completamente de pie. Y mientras bostezaba, dijo, lo siento. Inko parpadeó por un segundo, solo para suspirar de nuevo, lo sé. Sacudió la cabeza antes de acercarse y agarrar el hombro de Izuku. Tómate el día libre, ¿de acuerdo? Hoy no habrá Spider-Man. Izuku la miró fijamente por un segundo, solo para abrazarla de repente. Inko se estremeció ante esto y le devolvió el abrazo unos momentos después. ¿Estás bien? Estoy bien. Izuku murmuró. Ayer fue simplemente demasiado. Probablemente estás viendo demasiado. Inko respondió antes de terminar el abrazo. Eres demasiado joven para este tipo de cosas. Aunque, ¿quieres hablar de eso? Yo, no lo sé. Simplemente, se me pasó por la cabeza. Izuku sintió que las lágrimas aparecían en sus ojos, el adolescente parpadeó para alejarlas, era un verdadero monstruo, mamá. Yo, todavía no sé cómo lo detuve. Me lo imaginé. Tú, ya sabes, ¿quieres hablar de eso? No. Estoy bien. Izuku respondió antes de rascarse un lado de la cabeza. Me tomaré 1 o 2 días libres como Spider-Man. Bien. Inko se rió antes de hacerle un gesto para que lo siguiera. Vamos, te prepararé el desayuno. El adolescente siguió a su madre y pronto tomó un desayuno ligero antes de ver las noticias. Y cuando miró fijamente la televisión, sus ojos se abrieron ante los titulares. Vigilante derrota al asesino de héroes. Spider-Man ataca de nuevo. Luego, la pantalla mostró a 3 personas alrededor de una mesa, todas debatiendo sobre el justiciero. Uno decía que Spider-Man debería ser elogiado, solo que los otros 2 debatían si debía ser arrestado de inmediato. Luego repasaron el impacto del asesino de héroes, mostrando un clip que el equipo de noticias había recibido de él diciendo cómo la palabra héroe había perdido todo significado, solo para luego elogiar a Spider-Man. Al ver esto, su madre se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. ¿Eso realmente sucedió? Preguntó mientras el clip de Stein gritando. La palabra héroe ha perdido todo significado. Se repetía en bucle en la televisión. Izuku se llevó una mano a la cara y gimió. No quiero hablar de eso. Luego, las imágenes muestran a Spider-Man huyendo de Endeavor y luego se muestran unos días antes, luchando contra los hombres enmascarados y la pandilla de Tombstone. Luego, un periodista habló. Como pueden ver aquí, Spider-Man parece haber tomado los trabajos de los héroes. En ambas situaciones, el justiciero entra y salva el día en que los héroes deberían estar allí, pero no lo están. Incluso Endeavor, el héroe número 2, llegó demasiado tarde para enfrentarse al héroe asesino. El informe hizo que Izuku se retorciera en su asiento, escuchando al reportero quejarse ahora de los héroes. Inko lo miró con el ceño fruncido, solo para volver a mirar la pantalla y ver imágenes del héroe asesino nuevamente, aunque Ida también estaba allí. ¿Ese chico Ida está bien? No sé. Izuku respondió mientras se metía un poco de nuevo revuelto en la boca, espero que Manual y la policía no se enojen demasiado con él. Ida estaba acostado en una cama de hospital, su cuerpo desplomado mientras sus gafas se deslizaban por su nariz. Los eventos de ayer seguían reproduciéndose en su mente, viendo a Spider-Man enfrentarse a Stein, viéndolo superar al asesino y salvarlo a él y a Native al mismo tiempo. Siguió sonando una y otra vez en su cabeza, solo para que Spider-Man le preguntara si la venganza ayudaría. Luego recordó el rostro de Stein, la mirada demoníaca en él, como si estuviera mirando a un animal rabioso y feroz. Entonces se escuchó un golpe, y Ida se volvió hacia la puerta, adelante. La puerta se abrió lentamente, el rostro del adolescente palideció al ver quién entraba. Primero fue un hombre con un abrigo color canela, una sonrisa tranquila en su rostro mientras caminaba hacia el frente de la cama y se sentaba en una silla. Siguiéndolo estaba Manual, junto con la persona que más asustaba a Ida.
Era su maestro, era Sereat, quien tenía la mirada más larga en sus ojos, a pesar de su rostro escondido detrás de su bufanda. Pudo sentir un largo trago bajar por su garganta cuando el primer hombre habló. Hola, soy el detective Tsukaoshi Naomasa. Como probablemente puedas adivinar, necesito hacerte algunas preguntas sobre tu encuentro con el asesino de héroes. Entiendo. Responderé cualquier cosa que quieras saber. Ida respondió instantáneamente, solo para ver a su maestro caminar hacia el lado de su cama. La mirada que le estaba dando se sentía como pura muerte. El adolescente tartamudeaba, Aizawa SS Sensei. La maestra se inclinó ante esto. Naomasa estaba a punto de decirle a Aizawa que no asustara al niño, solo para que Aizawa siseara. Ida, no tengo que decirte que estás en un gran problema. Yo soy uno de ellos. Segundo de expulsarte y ponerte en la lista negra de todas las escuelas de héroes del país. La única razón por la que no lo hago es por Manual, quien dice que cree que has aprendido la lección. Sin embargo, eso no significa que lo crea. O que tienes mi confianza. Lo que hiciste no es aceptable de ninguna manera, sin importar el motivo, y si quieres quedarte en la UA, tendrás que recuperar mi confianza. ¿Entendido? Ida asintió lentamente, ese sí sensei. Bien. Aizawa se reclinó, ahora, vas a responder todas las preguntas del detective, y las vas a responder con la verdad. Y antes de que pienses en mentir, él tiene una peculiaridad en el detector de mentiras. Así que, si mientes, te lo haré. Lo sabrás y serás expulsado. ¿Entendido? Sí, sensei. Respondió Ida, su voz apenas por encima de un chillido. Ahora, no lo asustes así. Añadió Naomasa mientras agitaba su mano hacia Aizawa antes de volver a mirar a Ida, lo siento por él. Está aquí porque, bueno, es parte del equipo de investigación sobre Spider-Man. ¿Sobre Spider-Man? Sí. Aizawa refunfuñó. Gracias a acontecimientos recientes, se considera una captura prioritaria. Me trajeron de antemano, pero gracias a lo que pasó, él es una prioridad aún mayor ahora. Oh. Ida apenas respondió, su mente ahora repasaba esta información. Pero antes de que pudiera pensar realmente, Naomasa habló de nuevo. Ahora, comencemos. Comenzaré diciendo que ya conocemos tu motivo. Eres el hermano menor de Tensei Ida. Escuchar esas palabras hizo que Tenya se tensara, todo su cuerpo temblaba por un segundo mientras Naomasa continuaba, y nosotros también sé acerca de tus lesiones. Según el equipo que recuperamos del héroe asesino, podemos asumir cómo ocurrió cada lesión. Dicho esto, necesito que me cuentes todo el evento tanto como puedas. Oh, está bien. Respondió Ida, sintiendo que sus labios se secaban un poco mientras respondía. Su mente repasó todo lo que había sucedido, el dolor, las sorpresas, la visión de Spider-Man luchando contra el monstruo que lastimó a su hermano. Y luego estaba el mismísimo asesino de héroes. Un ser que Ida ahora veía como una pesadilla, un monstruo maléfico que era más un animal salvaje y rabioso que un hombre. Del otro lado estaba Spider-Man, quien aparentemente saltó a la situación y, lenta pero seguramente, hizo retroceder al héroe asesino. Spider-Man era cuidadoso, preciso y persistente, cosas que Ida no hacía en lo más mínimo. Acababa de atacar, con las armas encendidas y sin ningún cuidado. Respiró hondo ante esto y miró fijamente al frente, directamente a los ojos del detective. Para empezar, quiero decir que intentaré contarte todo lo que pueda, pero no vi todo lo que pasó gracias a la peculiaridad del asesino de héroes. ¿Su peculiaridad? Aizawa intervino, solo para que Naomasa sacara un papel y se lo diera al héroe. Rápidamente lo tomó y lo escaneó, espeluznante, ya veo. Eso tiene sentido. Le devolvió el papel mientras Naomasa le respondía a Ida. Está bien, lo entendemos. Ahora, cuéntanos todo lo que sabes. Ida respiró hondo y comenzó a hablar. Todo comenzó cuando encontré al asesino de héroes en el callejón, a punto de matar a ese otro héroe profesional. ¿Nativo? Ida asintió, sí. Entonces, cargué imprudentemente contra el héroe asesino, y él instantáneamente me contraatacó. Fue aquí donde las expresiones en los rostros de todos comenzaron a cambiar en esa habitación. Naomasa y Aizawa ya habían entrevistado a Native, pero el héroe realmente no dio mucho. Estaba tan aterrorizado por el héroe asesino que parecía haber ignorado la mayor parte del encuentro. Tampoco ayudó que Spider-Man hubiera separado al héroe de la pelea a mitad de camino, lo que hizo que el relato de la historia de Ida fuera un poco más atractivo. Comenzó diciéndoles que lo que parecía una fuerza invisible entró y derribó al héroe asesino.
Esto fue seguido por Spider-Man desarmándolo repetidamente, y Ida comentó que Aizawa Sensei tenía razón acerca de que los héroes no necesitaban ser ponis de un solo truco. Naomasa se rió de esto, Manual se rió entre dientes mientras Aizawa dejaba escapar un gruñido antes de que Ida continuara. Siguió contándoles sobre la pared de telarañas que creó Spider-Man, el baile entre los dos mientras Spider-Man parecía estar un pelo por delante de Stein antes de derribarlo. Pero luego el Nomu entró en la historia, y Ida comentó que simplemente atacó a Stein y lo mató con facilidad. Pero fue la parte posterior a esto la que más intrigó a Naomasa y a Aizawa. Spider-Man le pidió ayuda a Ida y luego vencieron a Stein, aunque Spider-Man sufrió algunos daños. Esto fue seguido por él atando al asesino contra la pared, y luego Ida intentó contar todas las palabras que los dos dijeron mientras hablaban entre sí. Espera, ¿dijo que no logró convertirse en un héroe? Aizawa preguntó primero, y Ida asintió en respuesta. Sí. Y Ida comentó, solo para mirar a Aizawa, yo también me sorprendí. Quiero decir, sé que nuestra clase había hablado de él. Asido sugirió que podría ser un estudiante expulsado o algo así. Aizawa levantó una ceja, ¿cuándo fue esto? Oh, un Uraraka lo había visto atrapar a un ladrón de bolsos hace aproximadamente una semana. Ella dijo que era como ver a un profesional ver cómo lo hacía. Y Ida volvió a mirar esto, tengo que admitir que creo que tiene razón. Spider-Man parecía muy hábil. Me sorprendió cuando me dijo que había improvisado todo. Aizawa y Naomasa compartieron una mirada, ambos sabiendo que estaban pensando lo mismo. Las imágenes que los dos habían visto una y otra vez, mostraban que Spider-Man era nuevo en el juego, pero al mismo tiempo, mostraban de primera mano cómo la experiencia es 10 veces mayor que el maestro en comparación con el entrenamiento. Incluso Aizawa sabía que incluso si entrenabas muchísimo, la experiencia podía superarlo con facilidad. La sola idea era inquietante para el dúo, sabiendo que esto significaba solo una cosa. Spider-Man estaba empezando a mejorar cada vez más a un ritmo muy rápido. Pero esa discusión no fue por la situación actual, ambos se volvieron hacia Ida mientras Aizawa comentaba, supongo que eso es todo lo que necesitas, Naomasa. Sí. Naomasa asintió, creo que tengo una buena idea de a dónde ir desde aquí. Gracias por el tiempo, joven. Y Ida hizo una rápida reverencia, lamento no poder darte mucho. Naomasa negó con la cabeza, no, esto es más de lo que esperábamos. Sus ojos volvieron a Aizawa, hablaremos más tarde. Entiendo. Aizawa respondió mientras Naomasa salía de la habitación, y el maestro luego hizo un gesto con la cabeza hacia Manual. El héroe asintió levemente antes de salir de la habitación también. Y cuando la puerta se cerró, Ida se encontró solo con su maestro. Entonces, no voy a expulsarte. Aizawa interrumpió mientras se cruzaba de brazos, y Ida dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, solo para que Aizawa agregara. También me dijeron que pediste que no repararan tu brazo. ¿Es eso cierto? Si yo, hazte la cirugía. Y Ida gritó cuando fue interrumpido nuevamente. Aizawa se llevó una mano al puente de la nariz y suspiró. Escucha, es irracional que partes de tu cuerpo no funcionen cuando pueden hacerlo. Incluso si no vas a ser un héroe. Pero yo, simplemente hazlo. Incluso si eso te deja fuera de las actividades físicas por algún tiempo. Aizawa suspiró mientras giraba, lentamente dirigiéndose hacia la puerta. Y antes de que Ida pudiera decir algo más, el profesor lo miró, y quiero que descanses por el resto de la pasantía. Vuelve a la escuela en plena forma o serás expulsado, ¿entendido? Ese sí, señor. Ida respondió mientras se inclinaba nuevamente. Y cuando lo dejaron solo, el adolescente se volvió hacia la ventana cercana y contempló la ciudad. Su mente volvió al ayer, la pelea, las emociones, los recuerdos, todo estaba dando vueltas en su cabeza. Volvió a mirar sus manos y murmuró para sí mismo, Spider-Man, gracias. Olforon dejó escapar un largo suspiro mientras observaba la escena frente a él. Le había dicho a su aprendiz Tomura Shigaraki que se encontrara con el asesino de héroes Stein, lo que terminó en un fracaso total. Para ser justos, el chico no cooperaba con nada, pero era alguien que podía ser manipulado. El chico sentía un odio absoluto hacia los héroes, algo que podía usarse y modificarse. Como tal, el héroe asesino debería haber sido una victoria fácil, una gran ayuda para que Tomura aprendiera. Pero eso no funcionó. En cambio, Stein mostró lo deficiente que era Tomura. El asesino era un hombre que se había vuelto loco por su filosofía, un espécimen único incluso en estos tiempos.
Pero Tomura no lo escuchó, en lugar de eso, ambos expresaron sus puntos de vista, el asesino tenía una vista directa mientras que Tomura todavía estaba, carente de visión. Ahora el héroe asesino se había ido. Capturado por las autoridades. Y a eso le siguió algo más que intrigó al villano, cuando Stein fue derrotado por Spider-Man. Un curioso justiciero que había aparecido en escena hacía poco más de 2 semanas y que ejercía un poder que incluso ahora no entendía a pesar de su gigantesco volumen de peculiaridades. No solo eso, en las pocas imágenes que pudo adquirir, vio que el justiciero estaba ganando poder. Esto llevó a la escena de ahora, Tomura gruñendo a la televisión en el bar mientras mostraba el mismo video una y otra vez. Stein proclama que la palabra héroe ha perdido todo significado y luego informa sobre Spider-Man y cómo venció al asesino de héroes y su pelea con 2 pandillas mientras se llevaba a cabo el festival deportivo de la UA. La vista enfureció a Tomura, quejándose de que su Nomu que había usado en Osu merecía ser reportado en lugar del asesino y justiciero, y All For One le había dicho que Tomura no podía usar más Nomu hasta que hubiera aprendido la lección. En cambio, Tomura simplemente permaneció enojado. La vista era agotadora en cierto modo. Sabía que el chico estaba lleno de odio y, sin embargo, no hacía más que enfadarse que intentar mejorar o aprender. Parecía que Tomura iba a hervir de rabia por un tiempo. Eso estuvo bien. All For One todavía tenía tiempo, así que dejaría que Tomura se sentara allí en un charco de odio antes de decirle cuál sería el siguiente paso. Parece que tendré que revisar mis otros planes. Después de todo, vale la pena tener copias de seguridad. Se comentó a sí mismo mientras se reclinaba en su silla. Y mientras hacía esto, se abrió una puerta detrás de él, el sonido hizo que All For One hablara. Buenos días, doctor. Buenos días, maestro. El médico hizo una reverencia antes de caminar hacia las máquinas conectadas al villano, necesitamos realizar su tratamiento habitual. Muy bien. All For One suspiró levemente, cansado de que este cuerpo roto suyo necesitara tanto mantenimiento. Luego escuchó al médico detenerse justo a su lado, un movimiento inusual para el hombre. Doctor, ¿pasa algo? Yo, murmuró levemente el médico antes de hablar, recibí una llamada de uno de mis contactos. Ya veo. ¿Hay algún problema? Ellos, el doctor se mordió el labio, vieron las imágenes de Osu y al instante se dieron cuenta de que los no éramos nosotros. All For One sintió que la pausa provenía del médico, el villano sonrió un segundo después, ¿es así? ¿Qué contacto? El médico se inclinó y le susurró al oído, la sonrisa del villano creció ante esto. Ah. All For One soltó una risita, déjame adivinar, ¿desean adquirir uno de nuestros Nomu? ¿Quizás a cambio de algo más? Sí. Respondió rotundamente el médico. Una gran carcajada salió del villano antes de tararear. Muy bien. El villano levantó la mano y levantó un dedo. Déjame hablar con ellos primero. El doctor parpadeó ante esto, ¿estás seguro? Oh sí. All For One se rió, no he negociado un trato con la escoria del mundo desde hace algún tiempo. Cuando mi plan se complete con Tomura, esa habilidad será aún más necesaria. Esta será una buena práctica. Aizawa cerró la puerta detrás de él, dejando escapar el suspiro más largo que pudo dar. El ruido hizo reír a Naomasa, haciendo que el maestro lo fulminara con la mirada. ¿Frustrado? No tienes idea. Aizawa refunfuñó, así que supongo que esto significa que cambiamos el perfil. Otra vez. Sí. Naomasa respondió mientras volvía a mirar sus notas. Para ser justos, nos da una imagen un poco mejor. Gimió Aizawa, sacudiendo la cabeza, sabes que eso no es suficiente. ¿Has estado viendo las noticias y lo que esos asquerosos buitres han estado mostrando? Lo sé. Naomasa suspiró, pero tenemos que aprovechar todo lo que podamos. De hecho, esa es la estrategia más óptima cuando se trata de recopilar información. Dijo una nueva voz, volteándose y mirando hacia abajo para ver a cierto director de UA, Nezu. La vista hizo que Aizawa se tensara cuando Nezu agregó, hola Aizawa, Naomasa. Supongo que ustedes dos saben por qué estoy aquí, ¿no? Sí. Eres mi peor pesadilla. Aizawa gimió, déjame adivinar, la comisión de héroes te exigió que nos ayudaras. Oh, sí. Ahora soy oficialmente parte de la investigación de Spider-Man. El animal se rió entre dientes antes de subirse a Aizawa, subiéndose rápidamente a su hombro, ahora, busquemos un buen lugar para hablar. Tenemos mucho que repasar. Aizawa y Naomasa compartieron una mirada, Naomasa se encogió de hombros antes de que los tres comenzaran a caminar fuera del hospital.
Iba a ser un día largo, Aizawa simplemente lo sabía. Izuku tenía la sensación de que hoy iba a ser un día largo. Por lo general, cuando era Spider-Man, los días pasaban rápidamente, aunque eso se debía principalmente a que peleaba con uno o dos villanos y luego se iba a la cama. Acostarse muy temprano. Sin embargo, este era un día de Izuku Midoriya. Eso significaba sentarse en su escritorio, hacer la tarea y hacer que la red fuera fluida, o ir a Feast. Resulta que fueron ambas cosas. Después de desayunar, se tomó de 2 a 3 horas haciendo algunos cartuchos adicionales de fluido web mientras hacía sus clases antes de ir a Feast. Su mamá ya estaba allí, ya que unos minutos antes lo había llamado para decirle que viniera a ayudar. De manera invisible, giró la red, sabiendo que realmente no debería ser visto después de los eventos de ayer. Como tal, entró en Feast y fue recibido por Gloria, quien le indicó que la siguiera a la cocina. Y al entrar en la habitación, vio montones de cajas llenas de productos enlatados. Vaya. Dijo lentamente, solo para ver a Gloria reírse de él. ¿Qué es todo esto? Parte de una colecta de alimentos. Este fue el primer lote que nos dieron. ¿Colecta de alimentos? Gloria asintió en respuesta, sí. Dio unas palmaditas en el costado de una de las pilas. Las colectas de alimentos nos ayudan a mantener nuestras reservas de alimentos. Sin embargo, de vez en cuando, nos sobrecargamos. Así que vamos a donar estas cosas. Déjame adivinar, ¿necesitas que mueva esto a los camiones? Sí. Gloria repitió mientras su lengua salía. Entiendo. Izuku suspiró mientras recogía algunos y comenzaba a sacarlos. Gloria los siguió con solo una caja y los dos pronto las subieron a la camioneta. Unos viajes más tarde, el camión estaba lleno, pero aún quedaba más. Supongo que tendremos que hacer varios viajes. Gloria comentó con los brazos cruzados. ¿No tenemos otro camión? Tenemos varios, pero están todos en el otro lugar en este momento. Giró a la izquierda y vio un autobús que también era propiedad de Feast, lo que la hizo dudar un poco. Sin embargo, podríamos usar el autobús. Izuku la miró, ¿pasa algo? Sí, no sé dónde están las llaves. Izuku levantó una ceja ante esto, ¿no los tendría el señor Lee? Gloria negó con la cabeza, no. Él no está aquí hoy. Algo sobre hacer algunos tratos en otro lugar. El tipo no puede quedarse quieto. Izuku parpadeó ante esto. Recordó que Gloria le había dicho esto antes, el adolescente ahora recordaba que el señor Lee generalmente parecía estar aquí, la mayor parte del tiempo. De vez en cuando, no lo era. Sin embargo, ese pensamiento llevó a otro cuando una bombilla se encendió en su cabeza. Tal vez hay una llave en la oficina del señor Lee. Gloria se volvió hacia él y sacó la lengua por un segundo. Yo, no lo sé. Aunque su oficina está cerrada ahora mismo. ¿No hay llave de repuesto? Gloria abrió la boca, solo para cerrarla y responder, no estoy segura. Déjame ir a comprobarlo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al edificio, con Izuku siguiéndola. Luego fue a la cocina, se acercó a Wance y le preguntó sobre la llave. Mientras hacía esto, Izuku entró en el área principal del edificio y vio a la gente habitual allí. Pero mientras hacía esto, vio a varios sentados alrededor de un televisor. Caminó hacia ellos y vio que eran los pocos héroes retirados que venían a Feast de vez en cuando. Todos miraban intensamente la caja, que mostraba algo que hizo que Izuku hiciera una mueca. Fue una mesa redonda de debatientes, todos hablando sobre el incidente con el asesino de héroes. La vista le recordó las noticias que vio esta mañana cuando comenzó el debate. Creo que Spider-Man hizo lo correcto. Uno dijo, se abalanzó y detuvo a un asesino. Seguramente eso cuenta para algo. Sí. Violando la ley. Un segundo respondió, no tienes derecho a usar tu don de esa manera, incluso si está haciendo algo bueno. Es un criminal, uno que yo diría que es peor que el asesino de héroes. ¿Cómo es eso? Preguntó un tercero. Se ha demostrado que salva vidas repetidamente. Y podría terminar poniendo en peligro a más. El segundo respondió, no muestra ningún respeto por la ley con el uso de sus peculiaridades. Imagínese si los niños ahora ven esto y piensan que está bien simplemente usar sus peculiaridades en público. Causará un desastre. La historia ha demostrado que así será. ¿No es esa la verdad? Uno de los héroes retirados intervino, haciendo que Izuku se volviera hacia él. Estúpido niño Spider-Man. No tienes idea de lo que estás haciendo. En mis tiempos, todos pensaban que podían usar su peculiaridad quisiera o no y les costó todo. Y no lo hiciste. Respondió otro jubilado, el primero mirándolo ahora.
Yo fui responsable. Fui un gran héroe. Sí, claro, escupió el jubilado antes de señalar la pantalla, que ahora mostraba imágenes de Spider-Man. Quien quiera que sea ese niño, tiene el espíritu heroico adecuado. Sí, es un justiciero, pero a veces eso es necesario. Bah. No lo creo. Un tercer jubilado habló. Las reglas son reglas. Me aseguré de seguirlas y salí bien. Este Spider-Man no es más que una amenaza. Los ojos de Izuku se movieron entre los tres y luego de regreso a la pantalla, haciéndolo tragar saliva al ver a otro polemista. Este afirmó ser un representante de la Comisión de Héroes, y la vista hizo que sus ojos se encogieran en estado de shock. Nosotros en la Comisión de Héroes no aprobamos a Spider-Man. Creemos que hay que atraparlo, como ocurre con todos los vigilantes. Si quieren ser héroes, deben obedecer la ley, como todos hacemos. De lo contrario, no son mejores que los villanos que abusan de sus peculiaridades. Izuku sintió que retrocedía ante eso, los otros sonidos y las personas a su alrededor desaparecieron. Era como si estuviera solo, desapercibido y aislado. Como si estuviera atrapado en un vacío sin fin mientras esas palabras se repetían en su cabeza. La Comisión de Héroes, lo hicieron parecer como si fuera un villano. ¿Pero por qué? Todo lo que he hecho es ayudar a la gente. Quiero decir, sé que vi que a las noticias no les gustó que peleé con esos tipos mientras se llevaba a cabo el festival deportivo, pero realmente no pensé que fuera tan malo. Pensó sintiendo las lágrimas a punto de aparecer en sus ojos. ¿No he estado ayudando a la gente? ¿Soy un villano? Y mientras seguía retrocediendo, una mano lo agarró del hombro. La acción lo sobresaltó, haciéndolo girarse para ver a Gloria. «Guau. ¿Estás bien?» Murmuró Izuku, parpadeando rápidamente para destruir las lágrimas en sus ojos. No te ves tan sexy. Izuku desvió la mirada por un segundo, lo siento. Solo Gloria parpadeó antes de decir, escucha, si no quieres decírmelo, está bien. Está bien, susurró antes de respirar profundamente, tratando de volver a poner su mente en la realidad. Y después de unos segundos, volvió a mirar a Gloria. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Los ojos de Gloria se entrecerraron ante eso. Oye, no empieces a tartamudear de nuevo. Lo siento, murmuró Izuku. Está bien. Gloria respondió antes de extender una mano. Izuku vio que tenía una llave en la palma. Aquí. ¿Qué es esto? Llave de la oficina de Lee. Sube allí y mira si puedes encontrar una llave de autobús de repuesto. Izuku parpadeó antes de tomar la llave. ¿Por qué yo? Solo hazlo por mí, ¿quieres? Y no hagas un desastre, ¿de acuerdo? Bueno. Izuku respondió, asintiendo. Luego, el adolescente se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras, su mente corriendo sobre lo que acababa de ver y presenciar. ¿Realmente estoy haciendo lo correcto como Spider-Man? Mientras tanto, debo decir que el perfil que tienen aquí está muy bien hecho, señores. Comentó Nezu mientras dejaba una carpeta en el escritorio de Naomasa. Me ha dado las piezas adicionales que necesito. Bien. Naomasa respondió mientras cargaba algunos vídeos de imágenes de Spider-Man. Ahora, también tenemos, no es necesario. Lo veré más tarde. Nezu interrumpió mientras saltaba a una silla y sacaba una libreta y un bolígrafo. Garabateó algunas cosas y se frotó la barbilla. El movimiento hizo que Aizawa pusiera los ojos en blanco, haciéndolo frotarse la sien de la nariz. Está bien, Nezu, conozco esa mirada. ¿Ya has descubierto algo? No. Tengo. Nezu se rió entre dientes mientras cerraba su cuaderno. ¿En realidad? Preguntó Naomasa, y el armiño asintió en respuesta. De hecho, como te dije mientras veníamos aquí, ya había estado presentando un caso desde que me mostraste a Spider-Man después del incidente del Ausg. Nezu respondió, aunque gracias a lo que pasó durante el festival deportivo de la UA y ahora al asesino de héroes, la Comisión de Héroes me ha presionado a hacer una investigación completa. Y ya tienes un sospechoso, ¿no? Aizawa añadió. Nezu sacudió la cabeza. No lo sé. Sin embargo, tengo una teoría que, si es correcta, reducirá enormemente el grupo de sospechosos. Está bien, es inusual que no tengas ningún sospechoso, pero no negaré que este es un tipo diferente de caso. Porcentaje según la teoría. Estoy 27,38% seguro. Nezu intervino en un tono práctico. Naomasa nunca había visto a Aizawa abrir los ojos por la sorpresa. Claro, había visto al héroe profesional sentirse inseguro de sí mismo a veces, pero siempre mantuvo una expresión neutral. Pero esta vez, Aizawa parecía genuinamente sorprendida.
Sin embargo, Nezu sabía que esto también estaba sucediendo, incluso si no estaba mirando a Aizawa. Y después de un segundo, Aizawa habló. Está bien, he trabajado contigo muchas veces antes, pero nunca te escuché darme un porcentaje tan bajo. Diablos, no sabía que podía conseguirlo. Por debajo del 70%. Lo sé. Nezu respondió con calma. Pero este es un conjunto de circunstancias muy especial. Según el perfil que has creado, la línea de tiempo de los eventos y, en particular, las entrevistas de Spinner y Tenya y Ida, junto con mi propia investigación, creo que hasta ahí he llegado en términos de determinar la identidad de Spider-Man. La expresión de sorpresa de Aizawa desapareció ante esto, su rostro ahora mostraba un cruce entre intriga y ligera frustración, como si esperara que el armiño simplemente le diera las respuestas que estaba buscando. Como tal, dejó escapar un largo suspiro. Supongo que te estás perdiendo algo extremadamente vital. De hecho, el problema es doble. Uno son sus peculiaridades, que parecen ser antinaturales en el mejor de los casos. Es un caso completamente único, incluso involucra a aquellos que podrían ejercer múltiples peculiaridades. ¿Sabes? Prefiero usar la ciencia para resolver casos. Y la ciencia de las peculiaridades es simplista una vez que tienes suficientes pistas, pero eso no funciona aquí. Nezu comentó mientras se reclinaba en su asiento. La segunda es que creo que, sea quien sea Spider-Man, su perfil en la base de datos y el registro de peculiaridades será algo tan diferente que será imposible conectarlo con el justiciero. Eso hace que casi todas las fuentes sean inútiles, lo que también dificulta el seguimiento. Es aún más difícil para él basado en la apariencia física. Eso sí que es cierto. Murmuró Naomasa mientras sus ojos miraban entre Nezu y Aizawa. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? Simple. Debemos aumentar el porcentaje. Nezu respondió antes de agitar una pata hacia Naomasa, y antes de que digas que deberíamos hacer más entrevistas o revisar las imágenes que estoy seguro que ustedes dos han visto durante horas, diré que eso solo ayudará un poco a mi teoría. A lo sumo, sospecho que solo aumentará el porcentaje hasta el 32,83%. ¿Todavía no vale la pena? Si el porcentaje ya fuera mayor, sí. Nezu respondió mientras señalaba su cabeza. Pero verás, a pesar de todo lo que mi cerebro y mi Kirk han analizado, este caso es específicamente diferente. Se trata de cosas que son técnicamente imposibles en términos de cómo funcionan los quirks. Solo hay uno. Hay un caso registrado de un individuo con tantas peculiaridades, y creo que este caso no tiene nada en común con él. De hecho, sospecho que están completamente separados, lo que significa que hay un misterio aún mayor aquí. Aizawa y Naomasa compartieron una mirada sobre esto. Entonces, ¿qué elevará el porcentaje a algo mucho más alto? Aizawa preguntó con los brazos cruzados, solo para ver que el armiño mostraba una enorme sonrisa. Bien, Izuku miró fijamente la puerta de la oficina del señor Lee, su mente todavía confusa por lo de antes. Miró la llave, solo para negar con la cabeza. No, no pienses en eso. Recuerda, mamá dijo que hoy no serías Spider-Man. Apretó los dedos alrededor del objeto metálico. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me tomo esas vacaciones en las que estaba pensando después de luchar contra Stein? Quizás descanse unos días antes de volver a salir. Él asintió con la cabeza mientras metía la llave en la puerta. Sí. Sí, eso suena bien. Solo se hizo un comidorilla por unos días. Luego abrió la puerta y encendió la luz un segundo después. Miró a su alrededor mientras guardaba la llave en su bolsillo y se dirigía al escritorio en el medio de la habitación. Lo escaneó antes de abrir los cajones del escritorio, pero no encontró nada. ¿Dónde está? Susurró antes de mirar hacia un armario que estaba junto a varios archivadores. El adolescente se acercó y la abrió, viendo ahora un pequeño artefacto con algunas llaves. Supongo que me los llevaré todos. Tal vez Gloria sepa cuál es. Tomó las llaves y cerró el armario, solo para que algo llamara su atención por el rabillo del ojo. El adolescente se inclinó y vio que había una pequeña grieta detrás del armario. Entrecerrando los ojos, puso su dedo detrás del armario, solo para sentir una pizca de aire. ¿Una habitación escondida? Pensó antes de mover ligeramente el armario, sorprendido de que incluso su dedo pudiera empujar el armario antes de recordar su superfuerza. Pero mientras hacía esto, de repente abrió mucho los ojos al ver algo en la rendija detrás del armario. La mejor manera de aumentar el porcentaje sería que Spider-Man se enfrentara a otro villano. Nezu terminó, solo para ver a Aizawa y Naomasa mirándolo.
Te das cuenta de que eso enojará aún más a la comisión de héroes, ¿verdad? Aizawa refunfuñó y Nezu se rió de su respuesta. Oh, sí. Pero verás, creo que esto me ayudará a descubrir su identidad. Nezu comentó antes de frotarse la barbilla. De hecho, estoy seguro de ello. Como acabo de decir antes, este es un caso completamente único en términos de peculiaridades y la ciencia de las peculiaridades. Eso significa que las vías habituales no funcionarán. Sin embargo, eso no significa nada si nos fijamos únicamente en un perfil psicológico. Noamasa y Aizawa volvieron a mirarse antes de que Aizawa hablara. Está bien, murmuré. ¿Cuál es el perfil que has creado para Spider-Man? Nezu señaló una segunda carpeta que tenía Naomasa y el detective se la entregó. En él, mostraba una línea de tiempo completa que el detective había compilado sobre Spider-Man. El perfil que he creado ha concluido algunas cosas sobre este justiciero. Por un lado, todos estos villanos a los que se ha enfrentado han permitido que mi peculiaridad deduzca que Spider, el hombre es muy inteligente, motivado y según las imágenes que nos diste en el incidente de la USG, muestra que una vez que este Spider-Man obtuvo su peculiaridad, sus limitadores fueron liberados. El justiciero muestra una capacidad de aprender y evolucionar a un nivel superior. Sin embargo, también demuestra que no está entrenado. Para él, todo es experiencia. Naomasa hizo una mueca ante eso, Aizawa suspiró cuando vieron a Nezu golpear la carpeta con una pata, también debo decir que él entiende que el heroísmo es una gran cantidad de roles. Hay demostraciones de él patrullando, salvando a otros en todos los escenarios, tanto grandes como pequeños. Y también ha hecho un buen trabajo de detective al derrotar a la policía en Spinner, es sinceramente increíble. Esto me dice que Spider-Man es probablemente parecido a un genio o un prodigio, o incluso ambos. Un individuo que es un natural en el trabajo de héroe, algo muy raro incluso en nuestra sociedad obsesionada con los héroes. No me gusta hacia dónde vas con esto. Aizawa comentó, si lo que dices es cierto, será aún más difícil atraparlo. Correcto. Nezu se rió entre dientes antes de frotarse la barbilla con la pata, y, sin embargo, también hay una paradoja en este rompecabezas. Una que cuando lo consideramos un genio oculto, hace que sea más comprensible porque es como es. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naomasa, su atención un poco más concentrada e intrigada en comparación con la de Aizawa. Bueno, sospecho que Spider-Man es un individuo que, por alguna razón desconocida, cree que el mundo está en su contra. No sé la razón completa, pero la entrevista de Spinner junto con un poco de la entrevista de Tenya y Ida pintan esto. Esto también les pasa a los prodigios desconocidos, pero es como Spider-Man demuestra que es uno de los pocos que tiene un verdadero espíritu heroico. Lo que hace esto más paradójico, nos dice que es uno que se entromete en los asuntos de los demás para ayudar a quien lo necesite. Este punto de vista es extremadamente necesario para comprender cuál es la verdadera identidad de Spider-Man. ¿Y crees que esto te ayudará a atraparlo? Naomasa preguntó. ¿Solo dejarlo luchar contra más villanos? Nezu asintió en respuesta, oh, sí. Para demostrar mi punto, apuesto a que está a punto de hacer algo pronto que nos llevará a la madriguera del conejo que es Spider-Man. Después de todo, si tiene este verdadero espíritu heroico, lo hará. Busca entrometerse en todo, y eso incluye que él intente encontrar villanos. Izuku cerró la rendija detrás del armario, sus ojos mirando alrededor de la habitación mientras sentía que el sudor corría por su rostro. Todavía no podía creer lo que había visto. Los ojos del adolescente se dirigieron hacia arriba, tratando de ver si había alguna cámara, pero no encontró nada. Por otra parte, estaba seguro de que su sentido arácnido lo alertaría, con suerte. Luego volvió a mirar el armario, mirando hacia donde estaba la grieta, mientras recordaba lo que había visto. Esa era una de las máscaras que usan esos tipos enmascarados. Se llevó un dedo al labio mientras sentía que su cerebro temblaba y se movía. Señor Lee, es uno de los hombres enmascarados. Capítulo 24. Dudar del demonio. Izuku quería vomitar. Su mente quería hacer lo mismo. El adolescente tenía una mano sobre su boca mientras salía lentamente de la oficina, cerrándola detrás de él mientras bajaba las escaleras arrastrando los pies. Luego se llevó la mano a la frente y sus ojos temblaron mientras caminaba hacia la cocina. ¿Por qué hay una de esas máscaras en la oficina del señor Lee? ¿Por qué tiene una habitación secreta allí? ¿Por qué él nunca? El señor Lee es tan amable, ¿por qué yo no? Su mente se aceleró, los ojos del adolescente temblaban mientras seguía pensando en lo que acababa de ver. Señor Lee, ¿es usted un villano? Y cuando esa pregunta entró en su cerebro, fue reemplazada por una cita de cierto héroe anciano.
Y cuando caigas en esa madriguera del conejo, nunca saldrás de ella. Seguirás yendo por encima de tu cabeza y no se detendrá. Ocurrió. Todo salió exactamente como Gran Torino le había dicho que iría. Desde guerras de pandillas hasta el héroe asesino, y ahora esto. Era como una ficha de dominó en su cerebro, una locura tras otra. El solo pensamiento lo hizo tropezar, sin darse cuenta de que cierta dama con cabeza de serpiente se acercaba a él. Oye. En contraste él, las palabras de Gloria se detuvieron cuando él se volvió hacia ella, la expresión de su rostro la hizo estremecerse. ¿Estás bien? La boca de Izuku murmuró por un segundo, solo para mostrarle a la mujer un puñado de llaves. Ella levantó una ceja ante esto, pronto los agarró y miró fijamente a cada uno. Aquí está. Luego le devolvió las llaves. Ve a dejarlas en la oficina, ¿quieres? Izuku miró las llaves. Gloria parpadeó cuando lo vio simplemente mirar las llaves. Izuku. Niño. ¿Estás bien? Yo, no lo sé. Él respondió lentamente, Gloria inclinando la cabeza ante esto, lo siento. Solo, me asusté por un segundo. Gloria lo miró fijamente por un segundo antes de encogerse de hombros. Está bien. Si necesitas un segundo, tómalo. No tenemos prisa. Gracias. Dime, ¿cuándo volverá el señor Lee? Creo que mañana. ¿Por qué? No hay razón. Solo, quería saber. Izuku respondió antes de darse la vuelta y correr rápidamente escaleras arriba. Sintió su forma entrar rápidamente en la habitación y colocar las llaves en un instante, con la mente en blanco mientras hacía esto. El adolescente bajó las escaleras de un salto y regresó rápidamente a la cocina mientras levantaba las cajas. Un segundo después, los estaba llevando al autobús. Gloria acababa de abrir el vehículo. Eso fue rápido. Comentó mientras abría la parte trasera. Izuku rápidamente colocó las cajas. Y mientras regresaba a Feast, encontró a su madre parada en la puerta principal. Izuku, ¿qué pasa? Preguntó cuando él se detuvo frente a ella. Gloria me dijo que parecía que algo te había asustado. ¿Qué pasó? Izuku se estremeció ante esas palabras, sus ojos recorrieron antes de inclinarse y susurrar. Déjame terminar de ayudar a Gloria y te lo diré. Es, cosas de Spider-Man. Inko levantó una ceja ante esto, solo para suspirar. Esto no significa que vayas a hacer algo imprudente más tarde, ¿verdad? Su hijo negó con la cabeza. No. Sí. Yo, no lo sé. Quiero decir, no creo que lo haga hoy, pero, Inko comenzó a mirarlo fijamente. ¿Qué está pasando? Y antes de que pudiera responder, Gloria se acercó a dos, sacando ligeramente la lengua. Oye Izuku, todavía tenemos algo de espacio en el autobús. ¿Listo para ponerle una bala más? Sí. Izuku respondió antes de señalar con la cabeza a su madre. Inko puso los ojos en blanco antes de asentir. Luego entró con Gloria y pronto sacó las últimas cajas para el autobús. Mientras hacía esto, Gloria consiguió algunos voluntarios para conducir y pronto se fueron. Izuku le dijo a Gloria que se quedaría en Feast con su madre. Y después de que se fueron, Inko lo llevó aparte y los dos salieron del edificio. Mientras hacían esto, Izuku e Inko encontraron una pequeña mesa con sillas para sentarse. Los dos se pusieron cómodos. Inko miró a su hijo y le preguntó, ¿entonces de qué se trata todo esto? ¿Por qué actuaste así antes? Murmuró Izuku, sacudiendo la cabeza por un segundo antes de decir, yo creo que vi algo en la oficina del señor Lee que no debería haber visto. Inko inclinó la cabeza ante esto. ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿recuerdas esos tipos enmascarados con los que me has visto pelear en la televisión? Inko asintió en respuesta. Encontré una de esas máscaras en la oficina del señor Lee. Inko se quedó con los ojos muy abiertos ante esto. ¿Qué? Ella chilló. Sí lo sé. Izuku respondió mientras se ponía una mano en la cara. Cuando lo vi, yo no sabía qué hacer. Quiero decir, si él tiene esa máscara, eso significa que el señor Lee es un villano. Inko solo lo miró fijamente y luego dejó escapar un largo suspiro mientras se dejaba caer en la silla. Vio a su hijo moverse en su asiento y la mujer pudo darse cuenta de que su mente estaba dando vueltas. Lentamente se acercó y agarró su mano, quitándosela de la cara mientras él la miraba fijamente a los ojos. Izuku, lo siento mucho. No puedo escapar de ello, ¿verdad? Me pediste que no me metiera en todo, y luego sucede esto. Izuku se rió amargamente. Inko soltó su mano y respiró hondo, su cabeza temblaba ligeramente. Lo siento. Ojalá supiera qué decirte. Sí. Izuku dejó escapar un gemido ante esto. Gran Torino tenía razón. No sé lo que estoy haciendo.
Golpeó la mesa con un dedo y los dos se sentaron en silencio durante unos minutos. Y a medida que pasaba el tiempo, el adolescente se mordió el labio antes de preguntar. Entonces, ¿qué crees que debería hacer? Quiero decir, si el señor Lee es un villano, Inko parpadeó ante esto, su mente volvió a todas las veces que había estado con Martin Lee. Recordó cuánto trató de ayudar a la gente, ayudando a otros en Feast y haciendo todo lo que pudo. La idea simplemente no le sentó bien, haciéndola decir, bueno, ¿realmente crees que podría ser un villano? Izuku la miró fijamente, sabiendo lo que estaba pensando. No sé. Miró hacia la mesa, simplemente no puedo verlo, pero Gloria ha estado diciendo que últimamente se ha ido constantemente. Inko frunció el ceño ante eso, solo para que él agregara. Le pregunté a Gloria y ella dijo que el señor Lee volverá mañana. Su madre se mordió el labio ante esto, entonces, ¿qué vas a hacer cuando él regrese? Yo, todavía no lo sé. Inko negó con la cabeza, ¿realmente te involucras en todo, no? Sí, Inko cerró los ojos por un segundo antes de extender la mano y tomar su mano nuevamente. El adolescente lentamente la miró, mostrando nada más que confusión y desesperación en sus ojos. Podía decir que su corazón y su mente estaban confusos, probablemente más de lo que jamás había visto antes. Dejó escapar un largo suspiro antes de decir, mañana podrás ser Spider-Man. Él se quedó con los ojos muy abiertos ante esto, solo para que ella agregara. Intenta descubrir qué está pasando, ¿de acuerdo? Y si realmente es un villano, bueno, lo resolveremos, ¿de acuerdo? Y si no lo es, entonces intentaremos descubrir cómo ayudarlo. Izuku asintió lentamente, está bien. El día siguiente, un dedo pequeño y pálido rodeó la parte superior de un vaso de whisky, un gruñido bajo escapó de los labios del dueño del dedo. Su largo cabello blanco caía sobre su rostro mientras tomaba el vaso y lo bebía de un solo trago. Sintió que el líquido le quemaba la garganta antes de mirar al camarero, un hombre que parecía una niebla púrpura. ¿Algo anda mal, maestro Shigaraki? Preguntó el camarero mientras Tomura dejaba escapar un suspiro. Cállate, Kurohiri. Siseó Shigaraki mientras miraba la televisión en el bar, mostrando lo que él consideraba ser otro reportaje de noticias sobre Spider-Man y el asesino de héroes. Podía sentir su ojo temblar ante esto, una de sus manos subió para rascarse el costado de su cuello. ¿Por qué esos dos reciben toda la atención? Parece que el Nomus que usaste no tuvo el efecto deseado. Quizás sea porque los métodos del asesino de héroes y de Spider-Man son más sutiles. TCH. Shigaraki refunfuñó mientras empujaba el vaso de antes. Lo que sea. Maestro Shigaraki, callarse la boca. Siseó Tomura, solo para que se encendiera un pequeño televisor en la habitación. Ahora, Tomura. Una voz salió de la pantalla. No te desanimes. Incluso si el público no te reconoce ahora, eso solo significa que debes apuntar más alto. Lo sé, Sensei. Shigaraki respondió, pero no sé qué hacer a continuación. Quiero decir, podría intentar arruinar a Wa nuevamente, pero la última vez eso terminó en la aniquilación total del grupo. Y el resto de esos minions que no fueron eliminados. Nos rescató. De acuerdo. Es por eso que debes hacer lo que yo hice en mi mejor momento. ¿Qué fue eso, Sensei? Reclutamiento. Respondió la voz. Shigaraki sabía que su sensei estaba sonriendo detrás de la pantalla ante esto, y debes asegurarte de que no sean matones normales y básicos. Esta vez, opta por la calidad sobre la cantidad. Shigaraki se rascó el costado del cuello nuevamente, suena como un dolor. Luego se volvió hacia Kurohiri, llama a Hiran. Por supuesto, maestro Shigaraki. La mañana de Izuku fue la cosa más robótica que había hecho en mucho tiempo. Apenas recordaba cuál fue su mañana mientras hacía esta rutina, preparando rápidamente su disfraz de Spider-Man debajo de su ropa, guardando el resto en una mochila antes de ir al Feast. Su madre tuvo que ir al hospital, anoche se produjeron algunas emergencias y ella tuvo que ayudar con la limpieza. Como tal, utilizó el método lento para llegar allí, viajando solo en el tren. Había pasado toda la noche pensando en cómo Lee podría ser un villano. Era un tipo muy agradable, siempre lo animaba y ayudaba a los demás. El solo pensamiento se sentía mal. Y mientras pensaba en ello, más difícil le resultaba considerarlo real. Y, sin embargo, cuando regresó a casa anoche, recordó su primer encuentro con Lee. El hombre había dicho que tenía una peculiaridad de villano, algo en lo que Izuku no creía. El adolescente siempre había creído que nadie tenía una peculiaridad de villano, pero ese pensamiento se había quedado en el fondo de su cabeza.
Todavía no sabía cuál era la peculiaridad de Lee, y ese pensamiento era la parte más aterradora de todo esto. ¿Cuál es la peculiaridad del señor Lee? Pensó mientras sentía el ruido del tren, haciéndole mirar hacia arriba. El tren se detuvo, el adolescente se levantó lentamente y salió del vagón. Arrastró los pies mientras caminaba por la acera, su mente vagaba mientras miraba hacia adelante. El edificio Fest ya estaba en la distancia, el adolescente no se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. Pero mientras miraba el edificio, sintió que una ola de temor lo cubrió antes de dejar escapar un suspiro. Puedes hacer esto, Izuku. Simplemente, sospechas que alguien a quien admiras es un villano. Un villano que es parte de una pandilla con la que has peleado 6 veces. Respiró hondo mientras caminaba hacia las escaleras fuera del edificio, solo, tal vez considerar esto como otro caso más. Comience con una investigación y encuentre algunas pistas. O algo así. Lentamente se acercó a las puertas principales y las abrió, sus ojos recorrieron por un segundo. Dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo antes de caminar hacia el área principal, solo para ver el habitual montón de camas y sillas como siempre. Varios estudiantes de último año estaban sentados alrededor de un televisor, todos discutiendo sobre las noticias mientras 2 de ellos estaban en una mesa de ajedrez. Eran los de siempre allí, y Izuku había jugado contra ambos varias veces. Los vio mover algunas piezas, su mente le decía quién iba de ganar antes de ir a la cocina, solo para ver que no había nadie allí. Extraño. Gloria suele estar aquí. Pensó antes de salir de la habitación y mirar hacia arriba, sus ojos posándose en la oficina de Lee en el segundo piso. El adolescente arrastró los pies hasta las escaleras, subiéndolas lentamente mientras caminaba hacia la habitación. Y cuando llegó allí, vio al hombre que buscaba justo afuera de la oficina. Era Marin Lee, quien en ese momento estaba hablando con Gloria. ¿Seguro? Gloria preguntó. Quiero decir, no me importa hacerme cargo, pero ¿es realmente tan malo? Es. Lee suspiró, tengo un grupo manejando la segunda ubicación ahora, pero en cuanto a ti, eres el único que tengo. Yo, necesito que lo revises porque es la mejor parte de mí. Gloria desvió la mirada ante esto, con la lengua del tenedor sobresaliendo por un segundo antes de mirar hacia atrás. Está bien. Lo haré. Gracias. Lee se inclinó levemente ante ella, solo para darse la vuelta y preguntar. Oh. Hola Izuku. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Acabo de subir las escaleras. ¿Qué está pasando? Lee dejó escapar un largo gemido ante esto. Tengo que irme por unos días y quería asegurarme de que todo esté bien con Feast. Se frotó el costado de la cabeza ante esto, y Izuku se dio cuenta de que era la primera vez que veía a Lee realmente frustrado por algo. Resulta que algunos tipos quieren comprar nuestro edificio. Gloria intervino, haciendo que Izuku se volviera hacia ella con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir? Gloria se encogió de hombros cuando Lee habló. No te preocupes por eso. Es solo algo que estoy tratando de resolver. Lee miró a Gloria, voy a seguir adelante y seguir adelante. ¿Estás bien? No hay problema. Gloria respondió mientras asentía. Gracias. Lee respondió antes de volver a mirar a Izuku. Lamento irme tan temprano, pero el deber llama. Está bien. Izuku chilló antes de que el hombre pasara junto a él, bajando lentamente las escaleras. Mientras hacía esto, Gloria se acercó a Izuku. Hola chico. Lamento decirte que no tengo nada que hacer hoy. Aquí está sucediendo lo habitual. Oh. Izuku miró esto. Está bien. Lo siento. Izuku negó con la cabeza. No, está bien. Yo solo tuve un día libre y pensé que debería venir a ayudar. Te entiendo. Bueno, tengo que bajar y hablar con Wance. Hablaré contigo más tarde. Bueno. Izuku respondió mientras la dama serpiente caminaba hacia las escaleras, Izuku siguiéndola. Y mientras caminaba hacia la cocina, la adolescente rápidamente se dirigió a las puertas principales del edificio. Y cuando los abrió, vio a Martin Lee caminar hacia el costado del edificio, Izuku parpadeó ante la vista. Caminó de puntillas hacia el costado del edificio mientras seguía al hombre, solo para ver a Lee entrar a su auto. No puedo creer que esto esté sucediendo. Quiero decir, no esperaba que se fuera tan rápido. Pensó Izuku mientras metía la mano en su mochila y sacaba un rastreador de arañas y su disparador de telarañas, poniéndoselo rápidamente y disparando el dispositivo al auto de Lee. El rastreador golpeó el parachoques y la vista hizo que Izuku casi sonriera. Lo tengo. Se quitó el tirador y lo volvió a guardar en la bolsa un segundo después, respirando profundamente. Bien, ahora vamos a cambiarnos a Spider-Man.
Volvió a mirar el edificio Feast una vez más, la vista lo hizo respirar profundamente antes de caminar lentamente hacia un callejón cercano. Y mientras bajaba de puntillas y miraba a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera mirando, se volvió invisible y trepó por la pared. Un segundo después, estaba en la azotea antes de transformarse en su alter ego justiciero, equipando sus lanzadores de telarañas mientras susurraba. Muy bien, señor Lee, veamos qué está haciendo realmente. Los ojos de Nezu estaban pegados a la pantalla que tenía delante. Estaba en su oficina en la UA, con una pantalla grande al otro lado de la habitación que mostraba todas las imágenes que Naomasa y la policía habían recopilado sobre Spider-Man. Cuando se enfrentó al detective y a Aizawa, fue muy preciso en términos de las teorías que tenía sobre el justiciero, pero también se aseguró de no decir sus verdaderas intenciones. Sin embargo, mientras miraba la pantalla, que mostraba a Spider-Man peleando en la guerra de pandillas que había ocurrido mientras se llevaba a cabo el Festival Deportivo de la UA, mostró una gran sonrisa mientras la miraba por tercera vez. La vista lo hizo encenderle un cigarrillo, el pequeño palito blanco pronto tocó sus labios mientras se reía para sí mismo. Debo decirle que este Spider-Man es realmente intrigante. Se dijo a sí mismo, pensar que un héroe como este es posible. Y considerando todo lo que he examinado, todavía no conozco tu identidad. Ese pensamiento hizo que Nezu quisiera hacer volteretas hacia atrás. Uno de los mayores problemas que tuvo Nezu al intentar resolver acertijos es que siempre eran demasiado fáciles. Como Aizawa había dicho anteriormente, sus investigaciones siempre tuvieron éxito. La peculiaridad del armiño le permitió resolver fácilmente cualquier acertijo, ya fuera de lógica, ciencia o algo intermedio. Sin embargo, este caso fue diferente. Dejó escapar una bocanada de humo ante esto, su mente creando un perfil en su cabeza mientras expresaba sus pensamientos en voz alta. El problema aquí es la lógica. Tenemos un adolescente que, considerando su tipo de cuerpo y lo poco que tenemos en términos de su voz gracias al incidente del escorpión, probablemente un adolescente de la edad de los estudiantes aquí, que de alguna manera falló. Revisé todas nuestras imágenes en los exámenes heroicos y no encontré nada. Todos los archivos no muestran a nadie como él. Eso debería hacerlo más fácil, ya que eliminaría a los sospechosos, pero de alguna manera, no es así. El armiño volvió a inhalar mientras el cigarrillo giraba en su pata. Este justiciero es una imposibilidad científica cruzada con un perfil que no tiene sentido lógico. Su peculiaridad parece tener un aspecto mutante, pero también tiene múltiples habilidades de emisor peculiar con las redes. Y electricidad. También hay un aspecto de transformación con la invisibilidad, lo que significa que el registro de peculiaridades que tenemos aquí probablemente será diferente de lo que realmente es su peculiaridad. Después de todo, lo más parecido que he encontrado en términos de nuestros registros para los exámenes es un invisible estudiante y un estudiante que usa electricidad, y sé que no es ninguno de ellos. Tampoco hubo peculiaridades de arañas mutantes que participaron en los exámenes. Eso solo puede significar que fueron a otra escuela de héroes. Nezu puso el cigarrillo en un pequeño cenicero ante esto, pero ¿por qué haría eso si obviamente está en Musutafu? Casi todo lo que ha hecho ha sido en esta ciudad, por lo que tiene que vivir aquí. ¿Problemas financieros, tal vez? Aún así, para él, mudarse de aquí a otra escuela de héroes sería casi el mismo gasto que intentarlo con nosotros. No, eso significa que no pudo ingresar a la UA. El armiño presionó un control remoto a continuación, y las imágenes cambiaron a lo poco que tenía de la pelea contra el héroe asesino, viendo a Spider-Man huir mientras Endeavor iba tras él. La vista lo hizo sonreír, pero también crees que el mundo está en tu contra, y esa es una mentalidad que debe crearse, no aprenderse. Aunque tiene sentido por qué cambiarías al vigilantismo para eso. Después de todo, si realmente falló como dijo Irida, la sonrisa de Nezu se hizo aún más amplia ante eso. La comisión de héroes quiere que te acojan. De hecho, no me sorprendería que te encerraran en el tártaro solo por lo bueno que eres. Yo hice. Luego volvió a pulsar el control remoto y apagó la grabación. De ninguna manera. Te quiero para mí. Y mientras decía esto, el armiño comenzó a reír. Su personal ahora sentía escalofríos recorriendo sus espinas, a pesar de ni siquiera estar cerca de él. Izuku había descubierto que el balanceo de la red era demasiado rápido para seguirlo, especialmente en una ciudad donde los autos arrancan y se detienen constantemente. Esto también hizo que Izuku no quisiera aprender a conducir, ya que sentía que balancear telarañas era tan superior que hacía que los autos parecieran aburridos.
Como tal, después de una hora de seguir el auto de Lee, principalmente corriendo por los tejados, descubrió que nadie parecía darse cuenta, solo para que el vehículo se detuviera frente a un edificio. Izuku vio que parecía un viejo garaje cruzado con un almacén, algo en lo que un hombre vestido como Martin Lee, que vestía un costoso traje negro completo, no entraría exactamente. A pesar de esto, Izuku subió al techo del edificio y se sentó allí, observando al hombre salir de su auto. Vio a Lee tirar de su traje antes de cerrar la puerta del conductor, solo para caminar hacia una pequeña puerta naranja al costado del edificio. Lee miró a su alrededor, solo para sacar una llave y abrir el marco. Al ver esto, Izuku se volvió invisible y lentamente se arrastró por el costado del edificio, bajándose hacia la puerta y agarrando la perilla. Sin embargo, supongo que tengo que encontrar otra manera de entrar. Pensó antes de mirar el edificio. No hay ventanas, tal vez pueda encontrar un respiradero. Unos minutos más tarde, encontró exactamente lo que estaba buscando, un pequeño conducto por el que podía arrastrarse. Una vez más, descubrió que su cuerpo podía deslizarse fácilmente, contento de que sus nuevos reflejos lo hicieran tan simple. Se deslizó por las rejillas de ventilación y sus oídos captaron el sonido familiar de un idioma que no podía entender. Al escuchar esto, aceleró el paso, solo para encontrar un respiradero abierto. Los ojos del adolescente se entrecerraron mientras inclinaba la cabeza hacia abajo, tratando de ver lo que podía de la habitación debajo de él. Y mientras hacía esto, el suyo se fue desviado. Debajo de él había una habitación llena de cajas y hombres enmascarados, y el justiciero vio como varias de ellas abrían las cajas para revelar toneladas de rifles y pistolas. La vista le hizo estremecerse. ¿Contrabando de armas? Los vio abrir otra caja, esta mostraba un juego de rol. Santo, ¿cómo consiguieron todas estas cosas? Pero mientras sus pensamientos seguían nadando ante las vistas debajo de él, su cerebro se detuvo cuando una nueva figura entró en la habitación. Era Martin Lee, el hombre que caminaba lentamente por el lugar, mientras todos los hombres enmascarados se detenían y le hacían una reverencia. Los ojos de Izuku se abrieron de nuevo al ver esto, solo para ver a Lee tirar de su traje, y luego activar su peculiaridad. La piel de Martin Lee de repente se volvió negra, su traje negro se volvió blanco y sus ojos se volvieron completamente negros con pupilas blancas. La vista hizo que Izuku apenas se inclinara hacia atrás, viendo ahora que incluso el cabello de Lee cambiaba de negro a blanco. Y mientras Lee hacía esto, sus manos se volvieron negras antes de que una energía familiar en blanco y negro chispeara a su alrededor. ¿Qué? Pensó Izuku al ver a Lee flexionar sus manos, la energía ahora chispeaba aún más de las yemas de sus dedos. Y mientras esto sucedía, dos hombres enmascarados se acercaron con un tercer hombre, este sin máscara. Un nuevo voluntario, señor. Dijo uno de los dos matones enmascarados. Excelente. Lee respondió antes de tocar al hombre. La energía fluyó de su mano hacia el tercer hombre, el individuo dejó escapar un pequeño grito, solo para quedarse en silencio. Izuku luego vio a la persona temblar por un segundo, su cuerpo se volvió de un tono negro antes de quedarse quieto. Y mientras esto sucedía, Lee habló. Ahora eres uno de nosotros. Uno de los demonios internos. Sí, señor. El tercer hombre respondió antes de que otro matón se acercara y le diera una máscara, y el hombre se la puso rápidamente. Y mientras esto sucedía, Izuku se llevó una mano a la cara, todo su cuerpo temblaba mientras miraba a Martin Lee. El hombre comenzó a hablar de nuevo, dando órdenes a los demás, pero Izuku no estaba escuchando. En cambio, su mente estaba acelerada mientras pensaba solo una cosa. El señor Lee es el líder de los hombres enmascarados.